Hola, bienvenidos a Daira Asegura. Estoy súper contenta. Hoy estamos aquí en el segundo episodio. Los que recuerdan el primer episodio, que agradezco mucho, todos los que se suscribieron. Les conté un poquito de mi historia, de dónde vengo, todo lo que he logrado con mucho esfuerzo, mucho trabajo. Y como les comenté, vamos a estar invitando a personas, clientes, amigos, personas exitosas que tienen mucho valor que dar a esta audiencia, y la persona que está hoy con nosotros aquí es un amigo, un cliente, que les vamos a contar muchos temas interesantes, pero vamos a contarles que lo conozco hace más de 20 años. Es una persona que admiro totalmente porque viene también de un estrato humilde, es una persona que ha estudiado, que ha logrado muchas cosas. Hoy es un joven empresario. Él es el director ejecutivo de dos empresas, MST Maritime Management y Colonial Enterprise. Vamos a estar aquí hablando de él. Personalmente lo admiro de todo lo que ha logrado. Así que, sin más, hoy le doy la bienvenida a Miguel Morgan. ¿Cómo estás, Miguel? Ah, excelente. Bueno, Miguel, bienvenido. Aquí pues a la audiencia quiero igual mostrarles nuestras tazas de Daira Asegura. Miguel, tienes una taza para ti. Y bueno, vamos a hablar hoy súper relajado porque como les comenté, Miguel y yo somos amigos. Antes de hablar de tu historia y de las empresas, cuéntale a la audiencia un poquito desde cuándo nos conocemos y cómo nos conocemos, Miguel. Bueno, Daira, justo ahora que acabas de mencionar hace 20 años, me quedé así como, wow, de verdad son 20 años. Un poquito más, no quiero sacar la cuenta, Hasta un pero un poquito poquito más, más. exacto, mejor que no saquen las cuentas. Y la verdad es que sí, ha sido bastante tiempo desde que nos conocimos y honestamente te agradezco el espacio y la invitación a este podcast. Em, sí me he quedado como sorprendido de cómo hemos crecido desde que éramos niños hasta ahora, hasta la fecha. Y hubo algo que siempre admiré de ti y era esa determinación, esa capacidad. Siempre como estabas a la vanguardia en el estudio, eras una de las personas como más, creería yo, más determinada, más estudiosa de la promoción, hasta donde recuerdo. Y eso te ha traducido en todo lo que has construido a la fecha y de verdad que es admirable y en verdad te felicito por eso. Súper. Mire, para contarles un poquito, Miguel también se crió en Arraiján. Nosotros vivíamos en Arraiján, estábamos en el Fermín Nodo, creo que contó un poquito de ese tema, de ese periodo en el colegio. Teníamos otra amiga en común y los tres todos los días viajábamos juntos. Nosotros tomábamos dos buses porque estábamos en el turno de la tarde en el Nodo, Ujú. ¿te acuerdas? Salíamos a las 6:12. Eh, Sí. Ahora vamos a echar el cuento de que yo estaba más gordita. Porque comíamos hamburguesas, helado, llegábamos hasta la terminal y de la terminal tomamos otro bus. Miguel estaba un año más abajo que nosotras, estábamos, el año en que más amigos fuimos, nosotras estábamos en sexto año, yo en quinto, pero hicimos una súper buena amistad. Y yo tengo una anécdota que recuerdo que tú querías ponerme a hacer ejercicio, ¿te acuerdas? Yo no era tan, ahora que más adelante vamos a hablar de ese tema, porque Miguel también es una persona que se cuida mucho su salud. Recuerden que vamos a hablar también de personas que están muy pendientes de ese balance personal. Y yo me acuerdo que a veces yo iba a tu casa y tú me ponías a correr, a hacer ejercicio, y yo era, ay, me moría. Entonces, de verdad que una muy bonita amistad. Y años después, o sea, cada uno después estudió temas distintos. Y años después, pues yo entro a la carrera de seguros y eres uno de mis primeros clientes. Hablando de ese tema de que estudiamos cosas distintas, cuéntame, Miguel, ¿qué estudiaste? ¿Qué profesión tienes realmente? Bueno, yo tengo una licenciatura en logística y transporte multimodal de la Universidad Interamericana y tengo una maestría también en administración de negocios con énfasis en mercadeo de la Universidad Latina. Y próximamente estoy ahorita cursando una segunda maestría en finanzas en el ADEN. Ah, súper, súper. Ok, vamos a contar un poquito. Tú tuviste varios años en el mundo corporativo, a diferencia mía, que yo de repente pues tuve ciertos trabajos y empecé seguros independiente de una vez a los 21 años. Tú sí pasaste por un proceso corporativo. Incluso también yo quiero comentar a la audiencia que este podcast, si bien es cierto,
está enfocado mucho en el tema de emprendimiento, también yo soy de la idea de que en el mundo corporativo también se destaca y tengo muchísima gente que vamos a invitar también que son exitosos en el mundo corporativo. O sea, lo importante para mí es esa gente que invierte en su educación, en su preparación para destacar en cualquier área y eso has hecho tú. Cuéntame un poquito de o resúmeme tu paso por el mundo corporativo, en qué lugares trabajaste, qué hiciste, cómo lograste a tener posiciones de alto perfil en el mundo corporativo. Bueno, la verdad es que eso es toda una historia. Aquí yo creo que podría echarte todo el cuento y tardaríamos tal vez toda la mañana. Pero sí, de manera muy resumida, tal cual como tú lo dices, pues fue toda una experiencia. Tú inicias cuando te gradúas del colegio con muchas ganas de encontrar un trabajo, de poder apoyar a tu familia, de aportarte a ti mismo, de pagarte tus estudios universitarios. Y pues digamos que eso fue el disparador o lo que hizo que mi interés subiera mucho por encontrar un buen puesto de trabajo en una empresa. Y en ese entonces, que yo sé que fue hace un buen par de años atrás, sabía muchas multinacionales operando aquí en Panamá, estaban todo este tema de las leyes SEM, etcétera. Y pues me orienté hacia ese mundo corporativo y encontré un trabajo en una empresa multinacional y pues ahí empecé desde abajo, desde muy abajo. Recuerdo que mi primera posición fue en el área de ventas. No quería vender, decía, no, es que esto de vender, estarle pidiendo permiso a la gente y ¿sabes? Eso no es lo mío. Pero bueno, así fue el destino. Crecido en una familia muy determinada o que valora mucho la determinación y la responsabilidad, pues seguí ese camino, me enfoqué en ese camino, en ser uno de los mejores y brindarle todo el apoyo a los clientes en ese entonces. Y la verdad es que uno aprende mucho. En términos muy generales, uno aprende mucho porque trabajas con personas que tienen un perfil mucho más alto que tú, que son muy estudiados, muy capacitados. Y obviamente al escucharlos a ellos, te quedas como, wow, hay todo un mundo detrás de esto. Y te empiezas a interesar más por invertir en ti, por educarte mejor. Y a medida que va pasando el tiempo, pues vas creciendo en esas posiciones hasta que llegas a ocupar posiciones de, digamos, de alto mando, ¿no? Y pues eso es en resumen un poquito. Mira, me llama mucho la atención y comparto contigo lo que dices de otras personas de más perfil, porque es algo que me pasó muchísimo y es algo que hay que trabajar. Cuando yo empecé los seguros, por ejemplo, yo tenía 21 años, vengo de Arraiján, de un estrato humilde, y ya te enfrentas a visitar un cliente que es el director de ventas de tal empresa. Ujú. Entonces tú tienes que tener mucha fortaleza y confianza, prepararte mucho para poder hacerlo, porque realmente tienes cosas en la mente que yo no soy capaz, como esta persona tiene esta posición y yo voy a llegarle, y realmente es un reto, pero tener esa actitud de querer aprender, de decir, no, yo no es que no puedo porque yo vengo de tal lugar, que pasa mucho, a veces yo me frustro un poco cuando en las redes escucho comentarios como de que no, pero es que porque él viene de tal lugar, él lo hizo. Entonces, tanto tú como yo realmente hemos logrado cosas súper interesantes en nuestros negocios y realmente no venimos de una familia pudiente, tú lo acabas de mencionar, tuvimos que trabajar para pagarnos nuestros estudios y lograr las cosas que hemos hecho, así que me parece súper atinado eso que estás comentando. Hay algo que te quiero preguntar. Luego que tuviste en varias posiciones, fuiste gerente de ventas, entiendo que también tuviste en una compañía de ventas de auto. También. Sí, porque Panamá es tan chiquito que sé que trabajaste con un familiar mío allí y te admiraba mucho, que eso es muy importante. Sí, Es una tía que me comentó, ay, Miguel, él fue mi jefe, lo sí, me quedé máximo. súper bien. Ya Entonces, recuerdo. súper bonito que la gente hable bien de ti en ese proceso. Pero cuéntame, ¿qué fue lo que hizo que tú abrieras tu primera empresa? Mira, justamente ahorita que te estaba escuchando, me quedé pensando en esa pregunta. Y yo siento que un factor clave es esas ganas de ayudar en grande. Es como lo que hace que tú seas capaz de pararte enfrente de una persona con un perfil mucho más alto que tú y decirle como, sí, porque ese querer ayudar es lo que te abre, digamos, ese camino a seguir practicando, estudiando, preparándote, porque al final, digamos que el objetivo real es que quieres ayudar a ese cliente o quieres ayudar a esa persona. Y yo siento que para mí eso ha sido como lo que me ha mantenido en ese camino. O sea, siempre me he visualizado ayudando, pero en grande.
Así que creería que eso respondería a esa pregunta. Y vaya que lo has hecho, porque yo te veo, y para contar una anécdota, enlazando este tema con los seguros, porque no crean que no vamos a hablar nada de seguros. Miguel es mi cliente, Miguel tiene seguro de vida, seguro médico, que sabe que es súper importante, seguro para sus compañías. Yo recuerdo cuando aseguramos la primera compañía, eh, y de eso quiero que hables, cómo tus negocios o tus líneas de negocio han cambiado. La primera compañía que yo recuerdo que te aseguré, porque acuérdense que ustedes si tienen una compañía tienen que asegurar la misma oficina en sí, toda Sí. la inversión que tienen allí. Y también depende del giro del negocio, hay otros seguros que son necesarios, como la responsabilidad civil y demás. Entonces yo me acuerdo de tu primera empresa y de tu primera oficina que se dedicaba a el tema de suministros a buques, ¿verdad? Sí, Así sí. empezó, la primera empresa fue esa. Sí, sí, así justamente iniciamos. Bueno, es bien sabido por todos los panameños que Panamá es un lugar de alto tráfico de naves o de buques. Nosotros tenemos alrededor de 14.000 tránsitos anuales por el canal, más 8 o 10.000 arribos adicionales a los complejos portuarios de Balboa y Cristóbal. Y eso nos pone en una posición para que podamos comparar países como Estados Unidos y China tal vez compitan con la cantidad de buques que llegan a Panamá. Entonces, ahí, digamos que identifiqué el tamaño de la oportunidad y dije, wow, o sea, un país tan pequeño, pero con una posición geográfica estratégica, tiene todos estos beneficios, estas ventajas. Estudié esto, ¿qué tal si hacemos esto? Y ahí nació esa iniciativa como de, ok, iniciemos abasteciendo. Y trabajábamos todo el tema de alimentos, comprábamos, técnicamente le hacíamos el súper al A los barco, barcos. porque para ellos es difícil llegar al muelle, que esa persona se baje, no tiene el permiso, etcétera. Y bueno, en ese camino empecé a entender este mundo de los negocios y las necesidades que habían, y efectivamente ahí me di cuenta que este tema de seguros, que para mí era totalmente desconocido en ese entonces, fue como, wow, o sea, para tú poder entrar a un puerto necesitas un seguro. Total. Si la carga le pasa algo, ¿quién paga por eso? Y creería yo que gracias al apoyo tuyo no aprendí a las malas, sino que fue como previendo que eso ocurriera. Y la verdad te lo agradezco al 100%. Súper, súper. Incluso, bueno, ahora les cuento otro tema. Miguel un día me dice, tenía rato que no teníamos rato que no nos visitábamos, tú sabes que hoy día todo por teléfono y demás, y yo decido visitarlo a su oficina, que sé que tenía una oficina nueva porque también se la aseguré, pero cuando yo llego a esta oficina, yo, como no hacemos confianza, oye, amigo, veo esta oficina espectacular. Miguel hoy día tiene más de 20 colaboradores en su organización y la verdad a mí me llenó mucho y tengo muchísimas historias porque lo que tú dices, ese tema, y hablando desde el punto de corredor de seguro, para mí es muy gratificante ser esa persona que va creciendo, crecer, o sea, yo crecer en mi negocio, pero tener clientes que los he visto crecer desde el día uno y nos vamos apoyando. Yo en mi materia de seguros, pero para mí fue súper, súper emocionante ver tu oficina, el personal trabajando, o sea, haberte conocido con una pequeña empresa, allá tener 20 colaboradores es importante. Y hoy, cuéntanos un poquito. Sé que ya una de tus empresas tiene un trabajo ya a nivel internacional. Cuéntame qué hace esta empresa. Uy, sí. Mira, voy a tratar de ser breve en esa explicación, pero hay mucho, mucho material, mucha historia en eso. Y pues, mira, cuando fui creciendo como emprendedor, me empecé a dar cuenta que tenías un tiempo limitado. O sea, tú tienes Okay. las mismas 24 horas que tengo yo, que tiene el otro. Entonces llegó un momento en que dices, ¿sabes qué? Yo puedo hacer las cosas bien, pero hasta 24 horas máximo. Entonces de esas 24 horas necesitas 8 para dormir y necesitas otras 8 para compartir con tu familia. Y entonces tenías otras 8 para trabajar. No sé si sabías que el tiempo de trabajo se dividió en 3 bloques de 8. Por eso son 8 horas el periodo de trabajo y eso tiene que ver un poquito justamente con esa división que acabo de hacer. En teoría tú utilizas un tercio de tu día para tu familia, un tercio de tu día para dormir y un Un tercio tercio de para tu día trabajar. para trabajar. Entonces, en ese camino me di cuenta que necesitaba ayuda, necesitaba ayuda, necesitaba ayuda, necesitaba ayuda. Y dije, ¿sabes qué? Necesito un par de manos más. Y comencé a traer personal, empecé este tema de reclutamiento, enfocado mucho en que me asistieran con lo que hacía en el día a día. Y yo decía, ¿cómo yo puedo tener a una persona trabajando, ponte, aquí en mi casa, pues, en el apartamento, al lado, en un cuartito, y yo salgo a abrirle la puerta a esa persona así en chancletas o con un suéter, ¿sabes? Y yo decía, yo no me No te veías imaginaba así, o sea, querías algo como más por formal. respeto a esas personas. También, claro. Entonces yo dije, ¿sabes qué? No, tenemos que darle una infraestructura que sea algo que
ellos se merezcan, porque están ayudándome a construir o están ayudándome a ayudar a esos clientes. Y yo decía, ¿sabes qué? No, vamos a enfocarnos en esto, vamos a darle una infraestructura a estas personas, un lugar respetable para trabajar. Y tal vez por eso viste esa diferencia, ese contexto, porque enfoqué mucha energía en eso. Obviamente, a medida que vas creciendo y esto, pues vas atrayendo ese talento joven va refrescando esas ideas que tú tienes y va contribuyendo en esa edificación de esa empresa. Y hoy por hoy, pues, MST Maritime Management, que es una de las empresas no quiero decir viejas, tal vez más desarrolladas, tiene un alcance a nivel internacional. Nosotros operamos a nivel de América. Desde aquí el hub o la casa matriz está en Panamá y eso me enorgullece mucho porque es mano de obra 100% panameña y Súper. trabajamos con el Departamento de Defensa del Gobierno de Estados Unidos, muy enfocados en buques militares, abasteciendo, pero buques militares. Estamos especializados en buques militares. Entonces, pues sí, es algo que suena como que, wow. Suena importante. Yo, yo siempre digo que yo trabajo como si fuese en una película. Y la Interesante. gente se ríe y dice, pero ¿cómo es eso? Y yo digo, Dios, vamos a echar para atrás y a contar toda la historia que te acabo de contar. Pero algo así es, en resumen. Súper. Mira que mencionaste dos cosas que, y me sorprendo muchísimo de las similitudes, mira, la verdad, porque digo, como somos amigos, como te digo, hace mucho tiempo, pero a veces uno no tiene el tiempo de conversar estas cosas. Y dos cosas que mencionaste. Una, el tiempo. Y es algo que definitivamente mucha gente me molesta o me dice, me bromea, Daira, tú tienes un clon, o me dicen, realmente tú, o sea, tienes más de 24 horas y lo que vas a decir, yo tengo las mismas 24 horas. El tema, y me encanta que la audiencia escuche esto, es el tema de organización. Y lo segundo que mencionaste, el tema de delegar. A mí me pasó también que inicialmente me costaba mucho, todavía sigo aprendiendo a delegar, pero también comparto contigo el tema de que esas personas que nos están ayudando a crecer, los colaboradores, tú sabes que también conoces a algunas de las personas que trabajan conmigo, se merecen ese lugar, porque hay corredores o colegas o personas que me dicen, Daira, pero es que si seguro se puede vender por teléfono o tú visitas a los clientes, ¿por qué tú tienes que gastar en una oficina? ¿Por qué? O sea, y realmente es eso, esa persona que trabaja conmigo se merece trabajar en un ambiente adecuado. También me preguntaron alguna vez, creo que lo mencioné en el primer episodio, cómo pasar de natural a jurídico. Precisamente la razón principal fue para mis colaboradores, porque mis colaboradores hoy día tienen acceso a crédito, o sea, ellos yo le puedo hacer una carta de trabajo, soy una empresa conformada, entonces me imagino que en tu caso también, o sea, ya tus colaboradores están dentro de una organización y eso les permite a ellos crecer, brindar ciertas cosas a su familia y particularmente a mí esa parte también me llena muchísimo como emprendedora. Totalmente, totalmente, Aira. Y yo siento que eso es parte del emprendimiento. Cuando ya estás en la acción, digamos, te empiezas a dar cuenta de que esas personas que están trabajando contigo se merecen todo de ti, porque te están ayudando a construir eso que tú tanto soñaste. Y en ese camino uno aprende mucho y en ese camino de aprender a delegar, te das cuenta que ese delegar es acompañar a esa persona en su propio crecimiento. Y comienzas a entender que ahora Daira ya no puede estar en esa operativa, sino que ahora Daira se debe a su equipo. Y entonces al deberse a su equipo, ahora Daira debe prepararse para poder desarrollar ese equipo, para que juntos construyamos eso que queremos lograr. Y yo entendí eso. Creería que no muy tarde, porque todavía me considero una persona joven, Ambos tenemos menos de 40 todavía. Estamos llegando al cuarto piso, pero no hemos llegado. pero sabes que entendí eso, creería yo que a los golpes. Ok. Y digo a los golpes porque cuando uno inicia como emprendedor, tú sí dices, mira, es que tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer aquello, y en tu mente es como, ¿cómo él no puede hacer solo un pedazo de lo que hay que hacer si yo hacía todo? Pero ¿sabes qué? Esa persona no tiene el mismo contexto del negocio o de la empresa que tú, el mismo conocimiento que tú. O sea, no aprendió de la misma forma que tú. Somos personas diferentes, pensamos de maneras distintas. Y volviendo al punto de por qué aprendí a los golpes es porque al inicio era así. Y yo dije, ¿sabes qué? Algo pasa. Las personas me rechazan, hay resistencia a las instrucciones y era como, ¿pero ahora qué hago? Cuando empecé a mirar hacia mis adentros y dejé de ver a las personas como las responsables de que no es que tú tienes la culpa, es que esto se hace si tú no lo haces, y dije, ¿qué puedes hacer tú por hacer que esas personas mejoren? Y me di cuenta de algo que fue para mí trascendental. Y la respuesta era, mejora tú primero. O sea, mejora tú para poder ayudarlos a ellos.
Y ahí empecé a estudiar mucho, mucha mentoría, mucho coaching. Abrí mi mente, fui un poco más humilde y dije, ¿sabes qué? Yo no lo sé todo. Y yo necesito ayudar a esas personas a que me ayuden a ayudar a mis clientes. Y con eso empecé a entender todo esto de delegar y de que tenías que prepararte tú primero como gerente para poder ayudar a esas personas a desarrollarse. Y eso es toda una trayectoria, eso ahí, para echar cuento Me largo aquí. encanta, Miguel, porque realmente me pasó algo muy similar y es importante que pues los que nos escuchan sepan que si bien es cierto, digo, tenemos estudios universitarios, hemos logrado cosas a través del esfuerzo, pero la parte de la preparación continua es sumamente importante y no solo la preparación técnica o intelectual, sino esa parte emocional, esa parte de ponerse el coaching. Yo también me ocupo mucho de eso y me pasaba que en la oficina a veces quería cambiar algo y tenía mucha resistencia al cambio. Y me di cuenta que una de las cosas en las que yo estaba fallando era en la comunicación, porque yo decía, bueno, vamos a hacer esto. Y había resistencia porque realmente yo no estaba explicando a mi equipo qué quiero lograr con ese cambio. Entonces, cuando yo cambié y antes de implementar un cambio, yo le decía, mira, a mí me gustaría lograr esto, quiero que hagamos esto. No sé si va a funcionar, porque puede que no, o sea, no nacemos sabiendo. O sea, nosotros ambos hemos creado empresas pequeñas, medianas empresas, pero con mucho ensayo y mucho error. Igual me gustaría eso, que si tienes alguna cosa en mente que me digas, oye, me costó muchísimo esto, tuve un reto particular o algo. Y también cuéntame un poquito de Colonial Enterprise, que es tu otra empresa. Mira, sí, es que hay bastante tema. Bueno, Colonial Enterprises se dedica a ayudar a otras empresas multinacionales y bancos a gestionar sus compras administrativas. Y la gente dice, bueno, ¿y cómo se come eso? Ujú. Y es muy simple. En una empresa, vamos a decirte, una empresa multinacional que maneja una oficina a nivel de Panamá con 500 colaboradores, siempre hay un asistente administrativo, un gerente de recursos humanos o un gerente de tecnología. Pero entonces ese gerente tiene que encargarse de hacer todo lo que acabamos de hablar hace un minuto atrás, de que es gerenciar y desarrollar a su equipo, pero entonces también se tiene que ocupar de las compras, de que Ujú. su equipo tenga los headsets, los monitores, las computadoras, ta. Entonces pasas de ser gerente a ser un gestor de compras para los insumos que necesita la organización. Entonces empiezas a desviar tu atención a lo que es las compras, porque es que tienes que cotizar con tres proveedores, tienes que buscar que sea la calidad que la marca esté homologada, que. Entonces ahí entra Colonial. Y Colonial te dice, mira, yo te ayudo a gestionar esas compras administrativas. Entonces cuando tú le llegas a esta persona y tú le dices, mira, pásame la solicitud que tengas o de lo que los insumos que Requerimiento. necesites y yo te lo gestiono. ¿Cuál es mi trabajo? Cotizar con tres proveedores. Yo voy a buscar el mejor precio para ti y voy a coordinar que se te entregue en el lugar, a la fecha, a la hora y me encargo de dar el mantenimiento, si tenemos que dar mantenimiento a los insumos, a los requerimientos, a los productos que necesitas. Y tienes esa persona, ese apoyo ahí que si necesitas algo, hey, Colonial, mira, necesito tal cosa. Y en eso, pues, se ha convertido en una empresa, ya hoy ahí va creciendo. Estoy proyectando cerrar con 7 colaboradores y contratar 2 más el próximo año. En Entonces, esa pues, empresa. O sea que ahí, Colonial ahí. también está creciendo. Sí, Y ahí wow, vamos. que, o sea, dos empresas, si yo con una estoy, y digo, y créeme que a veces tengo ideas de que no quiero hacer otra cosa y no lo descarto porque realmente pues estamos jóvenes y es bueno diversificar, pero tremendo, Miguel, que manejes dos empresas, o sea, Es fuerte, es y son fuerte. bastante diferentes una de otra, pero creo que parte del éxito de ambas es ese haber aprendido a delegar y permanecer capacitándote, nutriéndote. Otra preguntita que tengo, Miguel. ¿Qué crees tú? Yo tengo una idea porque somos muy parecidos en ese tema, pero ¿qué crees tú que es un elemento diferenciador que tú tienes que te ha permitido lograr captar esos clientes? Porque el servicio que tú das, o sea, ¿cómo lograste ese primer cliente, ese segundo cliente? ¿Qué, a través de contactos? O sea, ¿qué crees que es un elemento importante, aparte de tu preparación y todo, que hace que tú hayas logrado incluso este contrato con el tema del suministro de buques militares? O sea, ¿qué te hace diferente que te hizo lograr tener acceso a cerrar esos negocios?
Mira, para mí un elemento diferenciador y que creería yo que todo emprendedor necesita es la comunicación efectiva. Ok. Y lo más gracioso, lo más irónico es que tal vez tú pienses que la comunicación efectiva es tú hablar bien. Y la comunicación efectiva tiene un elemento muy importante dentro de ella que es la escucha activa. Y Escucha. con la escucha activa tú puedes identificar bien cuál es la necesidad de ese cliente. Entonces, ¿quién no quiere ser escuchado? Ok. Dice el doctor Daniel Goleman, y ahorita te cuento por qué. ¿Quién no quiere ser escuchado? Los seres humanos queremos ser escuchados. Entonces, si tú eres esa persona que escucha esa necesidad y orienta esa solicitud a buscar un resultado o algo que satisface esa necesidad, pues ¿quién no quiere trabajar con alguien así? Pero entonces, generalmente cuando iniciamos decimos, no, es que sabes qué, es que voy a hacer plata, es que voy a hacer aquello. No, es que voy a ayudar a alguien. Cuando tú piensas voy a ayudar a alguien, entonces tu negocio crece. Mi Y enfoque es distinto son totalmente. enfoques diferentes. Y quiero aprovechar, te traje un detallito, te traje un detallito. Este es uno de mis mentores, el doctor Daniel Goleman, es un psicólogo internacional. Él es autor de, no sé si has escuchado el libro La inteligencia emocional. Wow, yo sé que Eh, subiste una historia. ¿Dónde es que lo viste? Porque vi que estabas en una conferencia de él. sí, él vino a una conferencia hace poco en Panamá, creo que fue Ah, fue hace en como Panamá. 15 días aquí en Panamá, y me firmó el libro y Wow, quiero regalártelo. gracias. Gracias, y no lo tenía. Y esto también, oye, muchas gracias, Miguel, de verdad que me encanta, lo voy a leer. Y cuán importante es el tema de la lectura. Bueno, hoy día me encantan los libros, yo leo mucho, pero también, y casualmente, este podcast está en Spotify, está en YouTube. A mí me funciona mucho que, por ejemplo, cuando yo manejo largas distancias, por ejemplo, yo tengo una oficina en Chitré y yo voy manejando en Chitré y digo, de vez en cuando un viaje corto uno pone una musiquita, pero a veces yo aprovecho ese tiempo y pongo un podcast. O sea, me encanta leer, pero también a veces sé que no hay mucho tiempo, estás en estas herramientas y tú escuchas, o sea, hay un montón de autores que yo pongo en YouTube o en Spotify y nos vamos nutriendo porque realmente hace la diferencia, hace la diferencia. Lo que tú dices de ayudar, lo comparto muchísimo porque yo he contado anécdotas y es tan gratificante cuando tú a veces sin darte cuenta estás ayudando, en mi caso, a familias, a empresas y saber que esa persona te agradece redunda en que te refiera. Entonces, por lo menos en mi negocio, y me imagino que pasa contigo también, que de repente tú quedaste bien con una empresa y de repente esa empresa te refiere y entonces ya tú consigues otra empresa. Así que súper, súper bien, Miguel. También tengo, ya que te preparas mucho y te fortaleces mucho mentalmente, quería que me hablaras también de ese tema. ¿Cómo una persona con dos empresas, con tantos retos, hace ese balance en su vida personal? ¿Qué haces para cuidarte a ti, tu estado de ánimo, pues la presión de los negocios y tu salud física y mental? ¿Qué cosas haces para Mira, eso? es una pregunta bien interesante y yo siento lo siguiente, yo pienso que la base de todo es tu salud. O sea, tú puedes querer ser muy eficiente, muy efectivo, el mejor, pero si tu salud no está balanceada, no está bien, eso desapareció. Entonces, obviamente, siempre llega un momento en el que tú quieres dar todo de ti, pero se te acabaron esas 8 horas, esas 12, 16 horas, porque tienes que dormir. Se te Mm, acabaron. Y ahí tu salud empieza a desmejorar. Y entonces tú dices, ¿sabes qué? Yo no puedo dejar de lado cuidar mi salud. Entonces empiezas a estudiar, a analizar, preguntar, tal vez hasta, y digo a los golpes, tal vez hasta los golpes porque tal vez te empiezas a sentir mal, el estrés famoso este, que viene a afectar la salud de las personas, y entonces lo empiezas a tomar en serio. Y dices, ¿sabes qué? Si yo quiero seguir con ese propósito de ayudar a esa persona, yo tengo que cuidar primero de mí. Yo no puedo claro, querer ayudar a nadie si no me ayudo yo. correcto. Entonces ahí tú entiendes eso. Y pues comienzas a trabajar hábitos que vayan orientados a la salud. Todo este tema de caminar un poquito todos los días, cómo debes alimentarte. Y lo digo muy así porque yo soy un poco freak con eso. Y digo freak porque trato de sacarle el máximo provecho a mi tiempo y procuro que si voy a hacer algo, primero entender qué estoy haciendo para luego hacerlo, Ok. porque no tendría lógica hacer algo por mucho tiempo sin haberlo entendido. Y esto me di cuenta porque siempre he estado como este del ejercicio, de correr, de hacer Tú ejercicio. siempre has sido atlético, o sea, siempre el gimnasio, las pesas y todo lo demás. Y fui una vez al médico, Aira, y la doctora me dice, es que estás sobrepeso. Pero yo tengo un problema en la columna. Entonces me dice, como estás sobrepeso, pues tú tienes el problema de la columna. Y yo digo, pero ¿cómo una persona
que hace ejercicio todos los días, que hace ta, 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 ta. Y adivina, me enteré que el 80% del resultado está orientado a la dieta. Cuando empecé a medir realmente cuáles son los alimentos que debo consumir, en qué proporción, qué cantidad, cada cuánto, todo cambió. Fue un cambio súper radical y dije, wow. Y ahora me siento, de verdad, me siento como 5 o 10 años más joven. Así que yo recomendaría a todas las personas que tengan la oportunidad, pues, de no desenfocar o no dejar de lado La lo primordial, alimentación. que es la alimentación para la salud. Tú no me vas a creer, y esto es mera casualidad, porque no te lo he contado y es una casualidad muy interesante. Nosotros ya tenemos en mente a la próxima invitada del tercer episodio, y no vas a creer que es una nutricionista. Oye, qué bien. Es un spoiler aquí, no voy a decir el nombre para que no se den la sorpresa, pero me sorprende mucho cómo los temas se van relacionando y me emociona demasiado, la verdad. Esto no estaba preparado, porque me emociona mucho darme cuenta que vamos a tener como un hilo en esto. Y la verdad que sí, y es la parte más difícil. Tú que me conoces también. Bueno, yo a diferencia tuya empecé con el tema de cuidarme un poco más y del ejercicio hace apenas 5 años. Como contamos la anécdota, yo digo, no es que nunca he sido obesa, pero sí era más rellenita. ¿Tú te acuerdas de mí en la escuela? Estoy ya bien, pues. Ah, o sea, está guapa igual, ¿no? Pero, pero sí no hacía mucho ejercicio. Yo tengo siempre una anécdota, la voy a contar, que eso me ayudó mucho con mi hijo. ¿Tú te acuerdas del batallón de la Sí, escuela? claro. Yo no pude entrar, para que sepan. Yo que soy tan competitiva, yo no entré al batallón del Fermino 2. Quiero que sepan. Porque, y mis amigas estaban, yo como tú mencionaste era súper buena estudiante, cuadro de honor y todo, pero yo quise un año, creo que fue en quinto, meterme al batallón, pero acuérdate que eso era, y ya me aprendía todos los pasos, hacía los pasitos y la cosa, y, No me acuerdo, no me acuerdo. y entonces, pero había una parte física, como yo hacía cero, en la prueba física dije, tienes que hacer no sé cuántos abdominales, no sé qué, no sé qué, la cosa es que no entré. Y error, porque eso fue en quinto, yo no quise intentar nuevamente. Pero, ¿qué me dejó eso? Digo, no sé si tenga que ver con el tema, pero me hiciste que me acordara. Mi hijo, él quería entrar en el equipo de fútbol e intentó un par de veces y no entró. Luego él insistió, y se ponía triste y para mí fue difícil manejar ese tema, tú sabes, en la adolescencia tenía temor que mi hijo, pues, tú sabes, ¿no? Entonces yo le hablaba, le contaba esa anécdota. Oye, el muchachito se preparó, bueno, tú conoces a mi hijo, está como de tu tamaño. Sí, sí. Y él comenzó a hacer ejercicio, a entrenar, a comer bien. El pelado cuida su alimentación a otro nivel y creció, porque era chiquitito, creció, intentó de nuevo y entró. Eso Entró. toda la familia hizo una fiesta como que él hubiera entrado a la selección de Panamá, pero bueno, entró al equipo del colegio y participó en esto, la Liga 10 y todo lo demás. Así que ese tema de la alimentación es para otro episodio, pero sí, es la parte más difícil porque pese a que yo hago mucho ejercicio, cuesta el tema de la alimentación y también no estar haciendo dietas así por así, ¿no? Por Porque favor. cada situación es distinta. Sí. Así que bueno, de verdad, Miguel, no sé si quieres contarme algo más, resumir eh, dos o tres cositas que le queden a la audiencia o a una persona que realmente quiera, uno, destacar dentro de una organización, hacer esa diferencia. ¿Qué recomiendas? Una persona está en una organización y de repente tiene la visión de crecer, ¿qué le recomiendas? O una persona está pensando iniciar un negocio, tiene miedos, tiene dudas, dos o tres recomendaciones que le puedas hacer a ambas personas, a una que esté en una organización y quiera crecer o a una que tenga en mente iniciar un negocio. Mira, yo creería que en ese orden de ideas, para mí la prioridad es enfocar o considerar la comunicación efectiva como una de tus herramientas más importantes en tu trayectoria profesional. Y eso, ya sea que estés en el entorno corporativo o que seas un emprendedor, la comunicación efectiva de primero. O sea, de verdad que ahí no vería otra. Creería que en segundo lugar, por lo menos desde mi perspectiva, yo pienso que esa humildad de mente o esa mentalidad abierta de siempre querer aprender más. Total. Porque llegas a un punto en que tú dices, no, es que yo lo sé hacer todo. Y a medida que estudias más, lees más, te educas más, te das cuenta que sabes menos, que puedes saber mucho más. Entonces, creería que ese es en segundo lugar. Y en tercer lugar, y no porque esté de último sea menos importante, al contrario, cuidar de tu salud. O sea, cuidar de tu salud siempre va a ser importante, es la base. Tu cuerpo es tu templo. Si tú tienes un cuerpo, o sea, no voy a decir maltratado, pero tal vez
no cuidas de él, pues él no va a poder cuidar de ti y por ende no vas a poder cumplir con tu propósito. Entonces yo creería que eso no quedaría tampoco de más decirlo, que la salud es súper importante. Miguel, de verdad que muchas gracias. Comparto, coincido con todo. Ese tema, esa hambre de conocimiento creo que marca una diferencia en un emprendedor, esa humildad. Eh, Digo, tú y yo somos jóvenes, todavía tenemos por lo menos muchas ideas, muchas ganas de seguir ayudando. Y en mi caso, para mí también me motiva, o sea, levantarme todos los días, obviamente cumplir con mis compromisos, lograr comprar una casa, tener estas ciertas comodidades, ayudar a la familia, pero sobre todo a mí también me motiva mucho ese tema de los colaboradores, de saber que producto de mi trabajo soy contribuimos a fuente de ingreso de otras personas, ayudar a los clientes, la verdad que eso me hace a mí todos los días levantarme con muchas ganas. Y de verdad que ese tema de la humildad, de que a pesar de que hemos logrado cosas, no creer que todo no lo sabemos. Por lo menos en mi caso en seguros es un mundo, yo no termino de aprender, y también yo recomendaría pues también a la gente invertir. Obviamente en la medida de las posibilidades, pero invertir no solo dinero, tiempo dentro de esa agenda, en estudiar, en prepararse, en aprender de otros, porque también a mí me pasa que aprendo de colegas, y así mismo como yo aprendo de colegas, yo no me niego a compartir mi conocimiento con otras personas. Y yo creo que tú estés hoy aquí compartiendo un poquito de ti también habla de eso, porque pienso que todo lo que uno aprende, cuando uno lo comparte para que otras personas también lo puedan hacer, y comparte pues los errores o las partes difíciles, porque si te ven a ti, la persona que no te conoce, así llega todo elegante, su auto y su empresario, no tiene idea de dónde vienes y todo lo que te costó. Entonces, compartir eso yo creo que contribuye mucho a los demás. Así que de verdad, Miguel, gracias por el libro, gracias por estar aquí, espero que les haya encantado y que hayamos dejado una semillita en ustedes de que se puede lograr cosas, grandes cosas, como dice Miguel, me encantó eso de que querías hacer algo grande. Yo, a diferencia tuya, no empecé así pensando que iba a hacer grandes cosas, pero hoy día sí sigo pensando en que vamos a seguir creciendo. Así que a todos de verdad gracias, y espero que nos escuchen y que compartan, y bueno, que nos hagan preguntas también ahí en las redes sociales. Así que gracias a toda la audiencia de Daira Asegura. Gracias, Miguel. Suerte.